Gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, sumarme a mis compañeros de comisión para expresar nuestro sentimiento a Conchita. Señora ministra, dice usted que presenta ante esta Cámara un acuerdo histórico. Estaba repasando en estos momentos su comparecencia hace 7 meses y ya lo presentó usted. Ya presentó el acuerdo con la profesión médica entonces y estaba a punto, lo dijo usted misma, de presentar el acuerdo con la profesión de enfermería. Por tanto, digamos que se parece mucho esta presentación a aquellas películas de vaqueros donde indios eran pocos, pero pasaban muchas veces por delante de la pantalla. Pero es aún peor que la propaganda. Esto es aún peor que la propaganda. Esto es propaganda orwelliana. Porque se nos dice que hay un acuerdo histórico cuando nunca ha habido tal desacuerdo en materia sanitaria. ¿Cómo puede hablar usted de acuerdo histórico cuando tiene en las calles a los profesionales y a los ciudadanos contestando sus políticas sanitarias? ¿De qué acuerdo histórico se trata? ¿Cómo puede hablar de acuerdo histórico cuando recientemente hemos conocido los datos del barómetro que usted se ha encargado de ocultar durante un tiempo, yo creo que también en una maniobra orwelliana, y esos datos del barómetro demuestran cosas muy preocupantes. No solamente nos dicen, y usted es verdad, en esa materia acierta, que nuestro sistema es un gran sistema sanitario y muy bien valorado por los ciudadanos, a pesar de ustedes. Es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, a pesar de ustedes. A pesar de este último año de infamia. Este último año, desde el Real Decreto 16/2012, es un año de infamia y de deslealtad de su gobierno para con el Sistema Nacional de Salud. Pero dicen los ciudadanos algo muy preocupante. Primero, que han bajado en su valoración, han reducido su valoración al sistema sanitario público. Pero hay algo más grave aún que las listas de espera, que venían siendo un tema, problemático dentro del sistema de salud. Es que se triplica la crítica y se duplica la crítica en lo más valorado del sistema sanitario, la atención primaria y la atención especializada. Se duplica y se triplica la posición crítica al nivel de la crítica a las listas de espera. Señora ministra, ese es su acuerdo histórico, ese es el pacto del que nos habla, donde no solamente hay movilizaciones frente a sus políticas, sino que además hay una valoración ciudadana muy crítica con respecto a sus políticas y con respecto al Sistema Nacional de Salud. Yo creo que, señora ministra, solamente quien tiene un lenguaje que intenta ocultar la realidad puede hablar de acuerdo histórico. Buena voluntad por parte de los profesionales, buena voluntad por parte de los ciudadanos, buena voluntad por parte de las fuerzas políticas que aguantamos esta situación, pero, en definitiva, mala voluntad por parte del Gobierno. Muy mala voluntad por parte del Gobierno. Porque a nosotros nos interesaría, a un año del Real Decreto 16/2012, que la señora ministra nos dijera algo distinto de lo que nos dijo hace 7 meses, porque ya tenemos datos. Yo entonces se los di y no me contrastó, no me respondió a ninguno de los datos que yo le di. Solamente me dijo una cosa, en relación al apartheid sanitario. El Real Decreto 16/2012 es un apartheid sanitario, que no tienen ninguno de los países de nuestro entorno. Señora ministra, no diga que nosotros legislamos en relación a los inmigrantes con respecto a la protección sanitaria igual que los países de nuestro entorno. No es cierto. Los países de nuestro entorno tratan, Portugal, Italia, Francia, a esos inmigrantes igual que al resto de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud. Pero ya tenemos un año de apartheid y usted me dijo una cosa muy grave. Me dijo que ningún ciudadano y ningún inmigrante quedarían desprotegidos ante el Sistema Nacional de Salud. Y no es verdad, no es verdad. Sus datos, los datos que ustedes envían a la Unión Europea, 870.000 personas sin tarjeta sanitaria. Es una de las medidas que ustedes han adoptado, confundiendo turismo sanitario con inmigración de manera interesada.
870.000 ciudadanos sin protección sanitaria. Señora ministra, eso no es un sistema universal y, por tanto, usted no puede firmar un acuerdo donde dice lo contrario de lo que hace. Usted no defiende un sistema universal, usted ha cambiado el sistema sanitario a un sistema de seguro donde los protegidos son unos y los desprotegidos son otros. Desprotegidos totalmente, 870.000, y desprotegidos parcialmente porque no tienen todas las prestaciones sanitarias o porque están en el limbo. Y hay mucha gente en el limbo. Hay un desbarajuste total en el sistema sanitario, de tal manera que una persona puede ir a un hospital y encontrarse con una factura, una persona puede ir a un centro de salud y encontrarse con que le rebotan al hospital porque no tiene atención, solamente tiene atención urgente. Esos problemas están hoy en el Sistema Nacional de Salud porque hemos pasado del principio de que el ciudadano tiene atención sanitaria al principio de que unos son beneficiarios, otros son cotizantes y otros ya veremos. El desbarajuste es total. Y además no es verdad lo que usted dice, eso de los 1.000 millones en turismo sanitario. Yo no sé de dónde sacan esos datos, no lo sé de dónde los sacan. Porque, por ejemplo, comunidades donde gobiernan ustedes, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Comunidad Balear, todavía no tienen definido en el sistema informático, qué es un turista sanitario y cómo pasarle la factura al turista sanitario. Es que incluso no hay pestaña en los centros de salud para decir que una persona que entra en el centro de salud no es un ciudadano español, es un ciudadano comunitario y hay que cobrarle. Por tanto, dudo mucho que ustedes estén mejorando la gestión en materia de turismo sanitario. Dudo mucho esa cuestión. Señora ministra, además del apartheid sanitario, usted ha adoptado una serie de recortes en materia sanitaria que han traído consecuencias muy negativas para el Sistema Nacional de Salud. Ha hablado únicamente de lo que se han gastado, no se han gastado ustedes, digamos lo tenemos en deuda con los bancos, pero no ha hablado de lo que ha recortado usted. Lo dijo en determinado momento, ¿no?, para facilitar el acuerdo con la Unión Europea, eso que denominan ustedes que no estamos intervenidos, esa intervención de medio pelo. Bueno, pues ahora ya tenemos datos de cómo ha evolucionado el gasto a lo largo de este tiempo, del año y medio de su gestión y del último año del Real Decreto 16/2012. Y ya tenemos datos también que han enviado ustedes a la Unión Europea y que están discutiendo con las comunidades autónomas. En relación al gasto sanitario, ustedes han recortado con las comunidades autónomas en torno a un 12% del gasto sanitario público. Un 12% del gasto sanitario público. Un 12% que se traduce, por ejemplo, en 52.000 profesionales con los que ustedes pactan que no tienen empleo. 52.000 entre médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que no tienen empleo como consecuencia de sus recortes. Pero, aunque ustedes anuncien que no hay un nuevo recorte de aquí a 2015, los datos que nosotros tenemos es que ustedes comunican a la Unión Europea un nuevo recorte. Le comunican a la Unión Europea que en 2015 el recorte será del 20%. Eso es lo que le comunican. Y les comunican a las comunidades autónomas en las reuniones que están teniendo lugar que tienen que recortar el 8% del gasto sanitario. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Saben lo que significa en términos de funcionamiento del sistema sanitario? El colapso del sistema sanitario público. Eso es lo que significa. Si el recorte del 10% ha provocado una situación de, podemos decir, incremento exponencial entre el 20 y el 40% de las listas de espera, de crítica en relación al funcionamiento de la atención primaria y de la atención especializada, imagínense ustedes qué significará un recorte del doble. Un recorte del 20% a 2015. A mí me gustaría que la señora ministra me explicara cómo es eso compatible con el compromiso que establece usted en el acuerdo de universalidad, de buena financiación del sistema y de mantenimiento del empleo público. Llega a decir mantenimiento del empleo público. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que vaya a mantener usted el empleo de profesionales, tan solo de profesionales? No hablo del resto de los trabajadores del sistema sanitario, cuando sabemos que en estos 2 años hemos perdido 52.000 empleos cualificados de profesionales en el sistema sanitario. No lo sé, señora ministra, no sé muy bien
cuál es el significado de sus palabras, a no ser que sea, como he dicho antes, el significado orwelliano. Pero, por otra parte, señora ministra, ustedes están provocando una crisis sanitaria en este país, también como consecuencia no solamente del apartheid, no solamente como consecuencia de los recortes, sino también como consecuencia de los copagos o de los repagos. Pone usted en valor lo que ha significado de reducción del gasto farmacéutico. Bienvenida a la reducción del gasto farmacéutico significa un ahorro en mal gasto farmacéutico. Pero yo no tengo esa convicción y no la tiene mucha gente. Una buena parte ha sido de duplicar la participación de los ciudadanos en la financiación del Sistema Nacional de Salud. Se ha duplicado la participación de los ciudadanos en la financiación del Sistema Nacional de Salud a través del copago y ha afectado a sectores muy sensibles en la crisis económica. Por ejemplo, a los pensionistas. Y entre los pensionistas también usted tiene datos, no solamente datos de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, sino datos de organizaciones de pensionistas que le dicen que un 15% de los pensionistas adopta la decisión de no ir al médico o de no retirar las recetas precisamente por su situación económica. Y eso es un hecho muy grave. No solamente es un hecho contable el ahorro farmacéutico, también es lo que significa en cuanto a disuasión de atención necesaria. ¿Y sabe usted en qué se va a convertir todo eso? Lo que tiene que ver con la exclusión, lo que tiene que ver con el copago, en la mayor utilización de urgencias, mayor utilización de las especialidades. Por tanto, señoría, lo comido por lo servido, ese supuesto ahorro que usted dice se va a producir en el sistema sanitario merced al copago o merced también a la barbaridad de las exclusiones, también va a traducirse en un incremento de la enfermedad, un incremento de la mortalidad y un incremento de la utilización de los servicios sanitarios más complejos. Mire, si no me cree a mí, yo hago varias referencias de autoridad. British Medical Journal, Lancet, Organización Mundial de la Salud. Todos ellos dicen, la Organización Mundial de la Salud, que recomienda la universalidad en los sistemas sanitarios. España va en dirección contraria a la universalidad. El British American Journal, los recortes en el sistema sanitario español están poniendo vidas en peligro. Eso lo dice el British Medical Journal. Y también el Lancet, la austeridad cuesta vidas. Señora ministra, esa es la política de su gobierno, una política de deterioro del sistema sanitario que tiene también consecuencias en salud. Termino, señor presidente, señora ministra. Mire, he comenzado hablando de Orwell y voy a terminar con algo más clásico. Voy a terminar con El mercader de Venecia. Señora ministra, usted y su gobierno, a raíz de la deuda, le han planteado a la sociedad española un reto que la sociedad española les ha aceptado. Ustedes le han planteado a la sociedad española que quieren una libra de carne lo más cercana al corazón. Le han planteado que quieren cargarse el sistema sanitario y que quieren cargarse también el sistema público de pensiones. La sociedad española les ha aceptado el reto y estoy seguro de que no lo van a conseguir. No van a conseguir desmantelar lo mejor creado por esta sociedad, que son sus políticas de solidaridad. Y en ese sentido, señora ministra, cuando un dirigente político, lejos de proteger aquello que se le encomienda, lo que hace es debilitar lo que se le encomienda y hacerlo por intereses espurios, ese dirigente político es un dirigente desleal. Y por esa deslealtad vuelvo a repetirle que no merece usted estar al frente del Ministerio de Sanidad. Sobre todo un Ministerio de Sanidad que está produciendo estos efectos. Los efectos de desorganizar un sistema, de desprestigiar el Sistema Nacional de Salud, pero lo que es peor, de deteriorar la calidad de la atención de los ciudadanos. Es verdad que el sistema se mantiene, pero se mantiene fundamentalmente a pesar suyo, señora ministra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este debate es una metáfora de ese acuerdo de que usted habla, señora ministra, ¿no? No nos ha escuchado. Tiene escrita la respuesta y no ha respondido a ninguna de nuestras preguntas. Ese es el talante de la señora ministra. Pero por si extendiéramos la metáfora fuera de esta casa,
En estos momentos no es que haya confrontación, no es que no haya diálogo, es que estamos ante los tribunales, señora ministra. En sanidad, en muchas comunidades autónomas, el debate está en los tribunales de justicia, además de en la calle. ¿Cree usted que es posible mayor grado de discrepancia, mayor grado de confrontación? No es posible. Por tanto, esta, digamos, metáfora del acuerdo se podía trasladar al conjunto del acuerdo que usted presenta hoy aquí. Pero es que además usted no acerca posturas en relación a los grupos de esta Cámara. Y yo quiero recordarle algo. Hablan ustedes del debate y hablan ustedes de la confrontación. Pero es que como se articuló este Sistema Nacional de Salud fue con debate y confrontación democrática. No se hizo por arte de birli-birloque, ni es un desarrollo de la legislación franquista. No es eso, es un acuerdo político. Por tanto, tienen ustedes que venir aquí a buscar el acuerdo. No vale que nos hagan encerronas. No vale que nos propongan un ucase. ¿Sabe lo que es un ucase? Una propuesta que no puedo rechazar. Bueno, pues no es un ucase y nosotros no vamos a aceptar un ucase. Por ejemplo, nosotros, mientras usted no modifique una derogación unilateral del artículo 43 de la Constitución y también de la Ley General de Sanidad, nosotros no vamos a negociar con usted, porque negociamos con las manos atadas, ¿sabe? Y el Real Decreto 16/2012, es un pie forzado que no le aceptamos, señora ministra. Y cuando modifique el Real Decreto, sobre todo en lo que tiene que ver con exclusiones, en lo que tiene que ver con recortes y repagos, entonces empezaremos a hablar de dónde es necesario modificar nuestro sistema de salud. Pero mientras su objetivo sea debilitar el sistema de salud para buscar negocio y nuestro objetivo sea fortalecer el sistema de salud, no tenemos nada que hablar. Tendremos que confrontar democráticamente e intentar que usted no siga al frente del Ministerio de Sanidad. Esa es la única salida que usted nos deja. Pero, señora ministra, en relación a lo que no ha respondido, pero bueno, de alguna manera tendremos que entrar a alguno de los problemas que se han planteado aquí. En relación a una de las manifestaciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo me felicito de que la Casa de Orange no tenga nada que ver con la monarquía española, porque ya solo falta que además nos venga un monarca holandés a decirnos si tiene o no tiene sostenibilidad nuestro sistema de salud, ¿no? Porque ustedes están en una continua contradicción. Por una parte dicen que mantienen la universalidad y mantienen el sistema de salud, pero al mismo tiempo no se cansan de decir que es insostenible. Y no, señorías, este sistema es sostenible. No es sostenible si mantienes el fraude fiscal, no es sostenible si te dedicas únicamente a buscar en el sistema de salud público gestión privada o negocio privado. Y quiero decirles, señorías, que mientras ustedes recortan un 10% la sanidad pública, aquellos que se lucran de la sanidad pública han mejorado sus resultados económicos en el último año un 12%. Será una casualidad, pero las cosas son así. En relación a los excluidos, no solamente excluyen al colectivo inmigrante. Y quiero recordarles, la ONU avisa a Madrid del aumento de la exclusión racial. Dice, la legislación adoptada como parte de las medidas de austeridad económica que restringen el acceso de los inmigrantes a la atención sanitaria constituye un hecho lamentable. Recomienda revisar la normativa y advierte que esta contraviene el tratado firmado por el Gobierno español como el Convenio de los Derechos Económicos y Sociales. Es el relator especial de Naciones Unidas sobre lucha contra el racismo. Señoría, es que, bueno, no sé quién más referencias de autoridad necesitan, pero es así. Pero no solamente ocurre con los inmigrantes. Fíjense, españoles nacionalizados, sus padres no tienen derecho a la atención sanitaria, no tienen tarjeta sanitaria en estos momentos. Fíjese, parados, que agotaron la prestación, pero no agotaron la prestación, agotaron el sistema de los 400 euros, tampoco tienen derecho, según la Seguridad Social. Es decir, ustedes al desbarajuste le han añadido desbarajuste, porque dicen, no, es que nosotros hemos mejorado la organización del sistema sanitario. No, ustedes han sumado a las 17 comunidades autónomas y a la administración del Ministerio de Sanidad la administración de la Seguridad Social. Y aquí ya no se entera nadie, porque la Seguridad Social emite una determinada opinión, el Ministerio de Sanidad otra y las comunidades autónomas la suya. Por tanto, desbarajuste. Esa es la sensación que plantea su gestión. Y luego, en relación a la deuda, por favor, señora ministra, respete un poco nuestra inteligencia. Señora ministra, convierten ustedes deuda sanitaria en deuda pública.
pero es deuda, deuda más intereses, deuda. Y estamos en el 92%, señora ministra. Por tanto, no nos diga que ustedes han sufragado la deuda, no se sabe muy bien de dónde, ¿no? Porque lo que están haciendo es mover el cubilete en relación a la deuda sanitaria. Termino. Señora ministra, vuelve usted al mantra de que todos reciben atención sanitaria. Y otro documento, el último documento de Médicos del Mundo sobre el impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud. ¿Qué dicen en este documento? Pues dicen que un 20% de estas personas que tienen derecho únicamente a urgencias, un 20% de estas personas no tienen protección sanitaria. En enfermedades infecciosas, también en otras enfermedades. Y eso lo dicen con estudios concretos que usted no rebate en ningún caso. Sencillamente lo que se dedica es a continuar con eso de que nadie queda excluido del sistema sanitario. Si nadie queda excluido del sistema sanitario, yo le ofrezco un acuerdo, señora ministra. Derogue usted lo que tiene que ver con la cotización y con las personas que están aseguradas y recupere usted el derecho a la salud de los ciudadanos. Mire qué fácil. Solucionado el problema. Este problema, al menos, señora ministra. Termino con el tema de la salud pública. Ha hecho una referencia al observatorio con respecto a la aplicación de la ley del tabaco y lo que parecería que necesariamente podría concluir usted, concluye lo contrario. Es decir, cuando la ley es un éxito, va usted a modificar la ley con una pretendida mejora del empleo. Señora ministra, ¿tiene usted los datos del juego en España? ¿Sabe cómo evoluciona el juego? A la baja. Porque el juego que está evolucionando al alza es el juego online. El resto del juego que existe en España ha disminuido. El juego y el empleo. Por tanto, no está usted hablando de juego, ¿eh? Está usted hablando de lavado de dinero negro. De eso está hablando usted, señora ministra. Va a sustituir salud por lavado de dinero negro. Ese es el planteamiento del Ministerio. Ese es el Ministerio de la Salud Pública. Le termino recordando, señora ministra, que usted ha bloqueado el desarrollo de la Ley General de Salud Pública. No han desarrollado nada. Yo esperaba que alguno de los miembros de su gobierno, porque provienen de ese sector, tuviera sensibilidad con la salud pública. Nada en absoluto. Me he cansado de preguntar sobre los contenidos de la ley y el desarrollo de la ley. Nada. Ya últimamente casi responden de manera lacónica en relación a esa materia. Señora ministra, por tanto, yo no estoy escéptico, sencillamente estoy en confrontación con usted. No tengo nada que ver con el modelo sanitario que usted quiere desarrollar y si usted quiere que tengamos algún tipo de posibilidad de aproximación, no me plantee un ukase, no me plantee un decreto. Modifique ese decreto y permita que en torno a las bases que dieron lugar al sistema sanitario público español podamos dialogar. Pero usted, sin esta casa y sin las comunidades autónomas que gobiernan partidos distintos del Partido Popular, no tiene pacto, no se engañe. En estos momentos puede tener la buena voluntad de la profesión sanitaria, pero el pacto lo tendrá que labrar en esta casa y no espere que le mandemos un documento. Tiene usted que labrar el pacto aquí.